Bien, hermanos, un placer saludarles. Estamos aprovechando la tecnología para ponernos en contacto. Ustedes allá en sus casas y yo aquí al aire libre, con un poco de viento, pero vamos a disfrutar esta reunión. Esta semana estuve hablando con un pastor en Colombia sobre cómo está la situación allá, y yo le compartía cómo estamos aquí en Colorado. Y en medio de la charla, él me leyó un pasaje, hermanos, que me tocó el corazón. Lo leyó despacio y yo atentamente escuché cada una de las frases que él leía. Y yo al terminar le dije: pastor, yo creo que Dios te ha usado para decirme a mí lo que yo voy a predicar este domingo. Yo quiero usar ese pasaje y lo quiero usar como un concepto transferible de alguien que me leyó la Biblia a miles de kilómetros de Denver. Me la leyó y me transfirió el mensaje, y yo quiero ahora transferir ese mensaje a ustedes que están allá en sus casas, al grupo del ministerio hispano de la iglesia Providence Bible Church, y a todo aquel que nos vea por este sistema. El pasaje se encuentra en segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, o como decimos familiarmente, segunda Corintios, capítulo 1, el primer capítulo, y vamos al versículo 8. Yo quiero que ustedes tengan su Biblia abierta. No usen el celular, usen una Biblia de papel, hermanos. Y si tienen algo para marcar, para rayar, úsenlo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Versículo 8. Porque hermanos, hermanos, tú y yo, con él, con el apóstol Pablo, hace casi 2000 años, él nos llama hermanos, porque somos creyentes en Cristo Jesús. Jesús es el que nos ha hecho ser parte de su familia. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No sabemos qué le pasaba a Pablo o qué le pasó, pero él dice que no quiere que nosotros ignoremos la tribulación por la cual él pasó. Cuando yo oí y leí esta parte, yo dije: wow, Dios no quiere que seamos ignorantes de lo que está pasando en el mundo entero. Él quiere que sepamos que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una pandemia. Y una pandemia, hermanos, significa que hay una enfermedad, una epidemia que afecta particularmente a todos, sin distingo de raza, sexo, nivel social, capacidad económica, a todos. Y que no hay vacuna, que no hay un tratamiento conocido,
que están investigando. Pablo dice que él no quiere que ignoremos esta tragedia, que nos informemos. Ahora en internet, si usted mete allí en Google coronavirus, no coronavirus, sino coronavirus, usted va a encontrar mucha información de lo que puede hacer o de lo que debe dejar de hacer. Eso implica que Pablo nos está diciendo: siga instrucciones. Y aquí en Denver y en muchos lugares del mundo se ha decretado cuarentena, que todos estemos en nuestros hogares. En Colombia dicen: todo el mundo para la casa, porque esa es la instrucción que hemos recibido. Además, se nos invita a hacer preguntas, y hay personas que están respondiendo nuestras inquietudes en español, en inglés, en suajili, en el idioma que sea, porque no quieren que nadie ignore las instrucciones que pueden librarnos de contraer este virus. Pero además, yo pienso que Pablo nos está diciendo que compartamos información, que esa información no solamente se quede para nosotros, sino que la transfiramos a otros. Por ejemplo, en el Salmo 103, el versículo 3, hay una declaración hermosa que dice: Jehová es tu sanador. Jehová es el que te cuida, es el que te mantiene vivo, el que hace que tú continúes respirando en medio de esta pandemia. Ahora que tienes tiempo, ¿por qué no te lees Levíticos y mira todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para bregar con esas enfermedades infecciosas? De ahí viene la palabra cuarentena, porque cuando alguien, una familia, descubría que uno de sus miembros había caído enfermo, lo primero que Levítico dice: aíslelo. Y todo lo que el enfermo use, no lo use el resto de la familia. Es decir, que en el plato donde come, no come nadie más, ni el perro de la casa, para evitar que el virus se esparza. Eso viene de Levíticos. Y son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para bregar con el pueblo allá en el desierto. Cuando vino la peste bubónica, esa peste negra que azotó a Europa, creo que en el siglo XIV, si no estoy mal, los judíos fueron el grupo que menos sufrió de esa peste, porque ellos conocían las instrucciones que Dios les había dejado a su pueblo en el desierto. Lávese las manos, evite toser en frente de otro, mantenga la distancia. Son instrucciones prácticas, y Pablo dice: yo no quiero que ignoren estas cosas. ¿No es cierto? Ahora, volviendo a nuestro pasaje, no sabemos exactamente qué fue lo que le pasó a Pablo. No sabemos ni el lugar exacto, dice que en Asia, pero ¿en qué parte de Asia? No sabemos. Tampoco sabemos la naturaleza de su aflicción.
Pero lo que Pablo sí tenía en mente bien claro era que él no quería que sus lectores estuvieran desinformados. Él quería que ellos tuvieran la información adecuada. Ahora, Pablo él hace una lista de los castigos que le hicieron, la persecución que recibió. Dice que fue azotado varias veces, que recibió 40 azotes menos uno, le rebajaron uno. Cuando yo pienso en eso, yo digo, Señor, si a mí me hubieran dado dos correazos, yo ya hubiera terminado ahí. Pero él recibió 39, varias veces. Además, fue puesto en la cárcel. Clemente de Roma, un obispo del siglo I, padre de la iglesia, dejó registrado que Pablo fue puesto en cárcel 7 veces. Y hermanos, las cárceles de esa época, comparadas con las cárceles que hay aquí hoy, aquí lo que hay son country club con murallas. Era deprimente, terrible estar preso en esas cárceles romanas. No sabemos si fue el que se deprimió por estar preso o los azotes casi le quitan la vida, o posiblemente alguien estuvo cerca de matarlo y él sintió muy mal. Sigamos en el versículo 8. Dice, pues fuimos abrumados. Y el término que Pablo usa para abrumado es que fue aplastado, es decir, con algo insoportable. Y luego dice, más allá de nuestras fuerzas. Es decir, que lo que Pablo estaba experimentando en ese momento era que el umbral de tolerancia del dolor fue sobrepasado, que él ya no podía resistir. Y eso lo llevó a considerar que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, se encontró, como diríamos, en la sin salida. No le encontró solución a su situación. Era una situación desesperada. Y luego sigue en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Cómo la iglesia ha interpretado esa frase? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte en estos 21 siglos. Básicamente, que Pablo ya en su mente se había hecho la idea de que iba a morir, de que no había salida, que esa era el final de sus días. En Colombia decimos, alguien hasta aquí me trajo el río. Ya no podía soportar la aflicción. Todo estaba sobrepasando a la capacidad de Pablo tolerar el sufrimiento. Alguien podría preguntar, ¿y por qué a Pablo le estaba pasando esto? Si era un siervo de Dios, destacadísimo siervo de Dios.
Algunos han pensado que aquí en este versículo era la oportunidad de Pablo para quejarse, lamentarse. Pero Pablo nos dice que ese sufrimiento por el cual él estaba pasando tenía un propósito. Había algo que Dios quería que Pablo aprendiera. Y mire lo que dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, Pablo ve esa tragedia que estaba experimentando como Dios enseñándole a no confiar en sí mismo, que abandonara su autoconfianza. Y Pablo declara: Dios quería que yo aprendiera a poner toda mi confianza en Dios que resucita a los muertos. Y usted puede ver esta misma idea en varias de las cartas de Pablo, donde dice: el Dios que resucitó al Señor Jesucristo con poder y gloria. Pablo dice: Dios quiere que yo ponga toda mi confianza en Él, en el Dios que resucita a los muertos. Y eso me hace acordar del Salmo 20. El Salmo 20, en el versículo 7, Salmo 20, versículo 7 y versículo 8. Perdone, el viento aquí me está haciendo una jugada. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a leer desde el versículo 6, Salmo 20, versículo 6. El salmista dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Porque la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová me salvó. Estos confían en carros. ¿Cuánta gente no está confiando en que como es joven no le va a pasar nada? O que porque tiene un buen sistema de cuidado de la salud no le va a pasar nada. Aquellos confían en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Tendremos puesta nuestra confianza por todo lo que Él hizo en el pasado y que puede hacer ahora. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo que sanó allá en Israel es el mismo que sana hoy nuestras dolencias. El que nos protege de todo coronavirus. Así que esta prueba, dice Pablo, es una oportunidad para que Dios nos sorprenda con su poder y entonces tener algo que contar, que testificar a los demás del poder de Dios. Porque el poder de Dios consoló a Pablo y lo libró de la muerte. Y Pablo no quería que sus lectores ignoraran ese hecho. Y es lo mismo que está pasando aquí con nosotros hoy en día, hermanos.
Estamos frente a una pandemia. Solo podemos quedar en nuestras casas orando, leyendo la Biblia, llamando a los hermanos, escribiéndonos por internet, consolándonos mutuamente y confiando en Dios, que Él tiene el control de toda la situación mundial y de la nuestra en particular. Pero hay más. Mire lo que dice el versículo 10. El cual nos libró, pasado, y nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y en el versículo 11, algo que nos sorprende a todos. Cooperando también vosotros, tú y yo, cooperando también a favor de los que están enfermos, a favor de los que están padeciendo esta pandemia, con la oración. Tú y yo podemos doblar rodilla e interceder por todos aquellos que están infectados, de interceder por los doctores, por las enfermeras, por los paramédicos, por todos aquellos que trabajan en la salud, que nos están cuidando, porque ellos también están cayendo víctimas de esta pandemia. Y aquí hay algo interesante. Nosotros no podemos despreciar la afirmación de Santiago que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración y la mía, hermanos, puede hacer una diferencia en la vida del vecino, en la vida de aquel que nos vende los alimentos, en la vida de aquel que quizás nos transporta en un bus. Nosotros podemos orar, y no solamente por los que están aquí, sino por los que están en nuestros países, nuestros familiares. Los podemos cubrir en oración. La oración tuya, justa, puede mucho. Y yo le diría que agregue a la oración ayuno. Agregue el ayuno, hermanos, allá en tu casa. Un día puede ayunar el desayuno, al día siguiente quizás el almuerzo, otro día la cena. Quizás uno de esos días ayune todo el día y ore, interceda. Tú eres un guerrero de oración y lo podemos hacer. Por eso, para terminar, hermanos, yo tengo siempre mi himnario. Yo no sé cuántos de ustedes si tienen himnario. Ahora ya no se usan los himnarios. Pero mire este himno, porque Él vive. Permítame leerles la última estrofa. Se acabará mi vida un día. Enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Si el Señor permite que continuemos en esta tierra respirando, vamos a tener una historia que contar, un testimonio que dar. Y si el Señor nos quiere llevar, wow, veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vivos o muertos somos del Señor.
Y dice, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Estamos seguros en las manos de Dios. Vivos o muertos, estamos seguros. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y que la vida vale. Porque Él vive hoy. Y hay uno más que canto en estos días con mucha alegría y mucha esperanza. Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Póngalo personal. Dios cuidará de mí. En mis afanes, en mis dolores, en mi enfermedad. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de mí. Dios cuidará de mí y por doquier conmigo irá. Dios cuidará de mí y nada me faltará. Hermanos, quiero hacer una oración para terminar esta sencilla reflexión. Oremos todos. Padre amado, solo tú eres capaz de curar esta pandemia. Tú eres el verdadero médico del cuerpo y el alma. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos, bendice a mis familiares enfermos, a mi vecino que está enfermo. Bendice a todos aquellos que están en mi mente en este momento. Me siento impotente para ayudarles. No me salen las palabras. Por eso te pido, Señor, que tú los bendigas. Que tu fuerza sanadora penetre en ellos y que sane esta enfermedad. Caliéntalos con tu amor para que de su enfermedad se sepan protegidos junto a ti y rodeados por ti. Tu Espíritu Santo y sanador es capaz de vencer esta enfermedad e iluminar con tu luz todo lo oscuro que hay en ellos. Padre, yo pongo a todos bajo tu mano poderosa para que tú hagas tu voluntad en ellos. Sorpréndelos gratamente para que ellos tengan algo que contar en el futuro. Todo esto, Señor, poniendo toda nuestra confianza en ti y intercediendo, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.